está, digamos, y está la pandemia alrededor de nosotros, que ya es como una compañera de vida, la pandemia, ¿no? Que nos acompaña, nos atraviesa, cada 2x3 vamos y venimos y hablamos de esto, es un tema recurrente. A veces intentamos, en los últimos tiempos sobre todo, intentamos desdramatizarlo, ¿no? Bajar un poco la locura, no malinformar, no hacer esos títulos que son terribles y que si no lees los matices intermedios te dan la idea de que todo está perdido, y no, porque pareciera que estamos en un estadio nuevo, en un momento quizá hacia otro punto, pero bueno, no soy yo el que tiene que decir esto. Hay una invitada que la estoy conociendo en persona, físicamente, pero nos conocimos a lo largo de estos últimos meses de trabajo, que fue referente nuestra de consulta permanente, que vive en el Reino Unido, que es una científica médica argentina. Ya saben de quién hablo de Marta Cohen. Hola, Marta. Hola, bueno, qué lindo poner cara y contacto físico y visual, ¿no? Sí. ¿Viste? A esta virtualidad. Bueno vernos. Nos conocemos de alguna manera, aunque nunca nos vimos. Exactamente, yo he hecho tantos amigos virtuales y es como que los conozco, ¿no? Claro. ¿Y vos pensabas que ibas a terminar siendo una especie de súper referente, todo el mundo te consulta? No. Porque vos tenías una vida tranquila no. Bueno, de trabajo. De mucho trabajo, sí. Sí. Yo, en primer lugar, cuando me fui de aquí, me convertí en una referente internacional en el síndrome de muerte súbita. De hecho, doy 15 conferencias al año en distintas partes del mundo que me llevan a Malasia, a Austria, a Polonia, a Estados Unidos, y hablar siempre de muerte súbita, de cómo hablar con los papás. O sea que estaba ya acostumbrada a hablar en público. Doy muchas clases, soy profesora de la universidad y recibo gente de todo el mundo. Ahora tengo un chico de Sri Lanka, después vino uno de Filipinas, estuvo uno de Malasia por un año. O sea, eso es lindo, pero nunca me imaginé esto, ¿no? De repente es un influencer, ¿se podría decir? Sí, sos un influencer, claro. Sí. ¿Por qué? ¿Viste? Y en realidad comenzó, creo que por ese hueco que había en el mensaje y en la estrategia de comunicación, o la falta de una estrategia de comunicación. Y yo ayer en un programa lo comparaba como la religión, ¿no? La gente que cree y necesita ir mucho a un Dios o a otro Dios o a una iglesia u otra iglesia, porque necesitan eso de no estar solos y de pertenencia y de confianza. Y bueno, de alguna manera, así como hubo gente que confió en antivacunas, hubo gente que confió en la palabra científica, que di yo u otros colegas que son muy respetados y con quienes estoy muy en contacto de Argentina. Claro. Y bueno, creo que fue eso, fue cubrir un hueco en la comunicación de una manera que yo trato siempre de ver lo bueno que hay lo que hay en el vaso y no el vaso vacío. Y eso es lo que me enseñó a hablar con papás que perdieron un bebé de muerte súbita. Claro, porque esa es tu especialidad. Y que hablo con ellos el día después de que yo hice la autopsia del bebé o el mismo día, que ellos quieren hablar y yo, siempre los llamo por el nombre al bebé, estamos en un espacio tranquilo y yo hablo, lamento lo que pasó y quiero decirles que Timothy o Tim no sufrió, él se nota que fue un bebé muy buen cuidado, y darle lo bueno, ¿no? Y decirle, encontré que tenía tal cosa, ¿no? Una malformación congénita, una infección, o que es un síndrome de muerte súbita, pero eso a los papás les da esa tranquilidad de saber que no fueron ellos los que hicieron algo o dejaron de hacer algo, y que tienen una respuesta. Entonces yo lo que entiendo es que tener una respuesta calma la ansiedad, y la ansiedad es lo que genera el estrés, la violencia, los trastornos de salud mental. Entonces, creo que fue esa combinación, ¿no? Claro, que esa es tu práctica habitual, porque tu trabajo, si querés, ya que lo abriste vos, tu trabajo tiene que ver concretamente con eso, con muerte súbita, con un programa, ¿no? Yo hago patología pediátrica y perinatal. O sea, cuando a una persona le dicen, a una familia le dicen, tiene un cáncer, tiene una infección, el que hace el diagnóstico es el patólogo. O sea, yo soy el laboratorio que hace el análisis del tejido, de tejidos vivos, de chicos vivos o de chicos fallecidos, in útero o después. Cuando yo llego al Reino Unido, por eso te decía, creo que primero me empecé a desarrollar en el tema de hablar en público de muerte súbita, porque cuando yo llego al Reino Unido, había habido, en el 2003 me fui yo, en el 2001 habían puesto presas a 3 mamás que habían tenido la muerte repetida de un bebé, y que las consideraron asesinas.
Entonces las pusieron presas. Una era una abogada, otra era una maestra, y bueno, después se descubrió que en realidad el síndrome de muerte súbita puede recurrir porque tiene causa genética. Las liberaron, pero habían perdido los hijos, una se suicidó, una se hizo alcohólica, bueno, fue terrible. Entonces ahí siempre lo que tiene el Reino Unido es que aprenden de los errores, no se ocultan los errores. Bueno, seguro que algunos sí, pero lo que te quiero decir es que siempre hay informes públicos en donde se investiga qué falló. Entonces una baronesa, la baronesa Helena Kennedy, que es una gran abogada, que es una barrister, o sea, son los abogados con peluca, ¿no? Que son los que defienden en la corte. Ella se puso al frente y hizo todo un informe en donde estaba la policía, había pediatras, había patólogos, había padres, bueno, toda la comunidad representada, y se llegó a un protocolo de investigación de muerte súbita que se llama Protocolo Kennedy. Eso se hizo en el 2004. Y como yo había sido asesora de la Cámara de Diputados de la provincia, y había ayudado a elaborar un proyecto sobre investigación de la muerte súbita, que quedó como interés general. Sí. Entonces yo estaba ya con toda la motivación. Y llego ahí, bueno, ahí fue fantástico porque nosotros desde el momento 1 empezamos en Sheffield y nos convertimos en un líder nacional y un referente internacional. Este protocolo, que después se reformó en el 2016, se hizo extensivo hasta los chicos de 18 años, y nosotros pasamos de encontrar la causa de muerte súbita en el 20% se contaba antes, ahora yo con este protocolo encuentro en un 60%. Muchísimo. Y vamos para más. ¿Y lo vas a traer a la Argentina? Bueno, hoy a la tarde te voy a dar una primicia. Dame la primicia. Tenemos una reunión en el ministerio con la ministra Virsos y todo el equipo, que entre otras cosas, además de hablar de vacunas y testeos, vamos a hablar de traer este protocolo a Argentina, que desde el Reino Unido ya están comprometidas las organizaciones que nos ayudarían para el entrenamiento. Bueno, espectacular. Ojalá. Está bien, ahí contamos un poco qué es lo que haces realmente, porque mucha gente se pregunta si vos eras experta en COVID o en coronavirus. Bueno, o lo que yo he hecho muchas autopsias de COVID, he hecho muchas publicaciones de COVID, y además soy, por toda la parte de patología de autopsias, soy miembro de la Sociedad Europea de Microbiología y Enfermedades Infecciosas, y estoy en el Comité Ejecutivo de Microbiología Postmortem. Discúlpame, ¿por qué se hacen autopsias de COVID? Bueno, porque niños que mueren de manera inesperada, se les hace una autopsia. O sea, no es que la diagnostica el médico de guardia y dice se murió de un infarto, un paro cardiorrespiratorio no traumático. Sí, claro. No, eso no existe. Allá pues necesitas números. Entonces, yo hice una autopsia, por ejemplo, de una niña que se murió le dieron la vacuna de Pfizer. A los 3 días la niña se muere. Entonces, obviamente, es esto por la vacuna. Le encuentro que la chica tiene una leucemia monoblástica no diagnosticada, o sea, la diagnostica en la autopsia, y que además tenía COVID. Pero no tenía COVID de enfermedad, tenía la infección del SARS-CoV-2. O sea, la chica era asintomática. Encontramos muchos hallazgos de manera, por ejemplo, muerte intrauterina de manera inesperada. Le hacemos el COVID y tiene el SARS-CoV-2 y tiene los cambios en la placenta. Pero qué importante lo que acabas de decir, porque se instala mediáticamente que murió por la vacuna. Y si no haces esa autopsia, si no aplicas ese protocolo o lo que fuera, no llegas a la causa real y se instala que la vacuna no funciona. Sí, por eso yo en mi puerta tengo algo que dice Sherlock Holmes. Sos una investigadora de causas de muerte. ¿No? Sí, y de causa de tumor. Y de causa de tumor. Marta, acabo de volver de la costa argentina, hablamos todo el tiempo de esto, hay mucha gente en este momento de vacaciones, hay mucha gente que está en los autos escuchándonos, en los lugares de veraneo. La vida continúa, la vida sigue. Sí, la vida una nueva normalidad. Claro, la vida es expansiva, todos queremos estar, reunirnos, queremos vernos, sabemos que hay una pandemia, pero también nos enseñaron que las vacunas nos cuidan. ¿Vos qué crees? ¿Que estamos en una etapa ya avanzando de esta nueva normalidad? ¿Viene ya para quedarse? ¿Se ve la luz al final del túnel? ¿Qué es lo que estás viendo? Bueno, para conocer el futuro hay que saber del pasado. Las pandemias existen desde hace 10.000 años, se producen cada 100 y duran 2 o 3 años. Si yo siempre estamos escribiendo un libro que ya lo terminamos, lo vamos a presentar para la Feria del Libro, así que ahí tengo un capítulo de la historia de las pandemias. La pandemia anterior, la de la gripe española, produjo de 50 a 100 millones de muertos. No había vacunas, no había terapia, no había oxígeno, no había ni siquiera, recién en el año 2018-2005 se pudo hacer el genoma del virus.
Ahora estamos en una situación mucho mejor, pero con una comunicación que dificulta más y hace que Omicron, por ejemplo, produzca un tsunami rápidamente en todo el mundo por los contactos aéreos, los viajes, etcétera. Sí, Omicron, quiero volver un poquito para atrás para contestarte qué veo yo del futuro. O sea, en primer lugar, vamos a salir de la pandemia. No te puedo decir cuándo y cómo, pero la historia dice que saldremos. Omicron es la consecuencia de la estupidez humana. ¿Por qué lo decís? Porque la Fundación Gavi estaríamos en otra situación si hubiéramos hecho lo que la Fundación Gavi decía. ¿Qué decía la organización Gavi? Que es una organización del Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud, Fundación Bill y Melinda Gates, etcétera, es vacunar a todo el mundo de manera equitativa. Vacunar a todos los mayores de 60, de 50, de 40, a los vulnerables, a los profesionales de salud, de una manera equitativa. No a los países ricos sí, a los países pobres no. Bueno, la Fundación Gavi no pudo lograrlo y por eso se vacunó al mundo rico con terceras dosis, con cuartas dosis, y África 0.4% de vacunación en algunos países. Un tercio de la población médica, del staff de salud con alguna vacuna. 12% de la población de África con alguna vacuna. Ahí surge Omicron en el África subsahariana, porque cuando el virus, que cada vez va aumentando su transmisibilidad, su contagiosidad, ingresa a un organismo, ingresa a las células de la persona, de los tejidos. Y ahí, utilizando el aparato de reproducción celular, comienza a reproducirse y origina la carga viral. Esa reproducción origina mutaciones. Esas mutaciones a veces le convienen al virus y se pueden originar nuevas variantes. Entonces, si tenemos la suerte de que el mundo aprendió de ese error y con la cuarta dosis, que estaría a partir del mes de abril, se comience a vacunar no solamente a los países ricos, sino equitativamente al mundo, porque para el virus no hay países, es el mundo. Sí. Entonces tenemos que vacunar a todos. Si se vacuna a África de esa manera, a los países pobres, y no hay más variantes. ¿Es posible eso que estás diciendo? Es posible, porque de hecho ya Estados Unidos donó hace un mes 400 millones de dosis. Pero es importante que esas dosis que estamos teniendo ahora son cada vez menos eficaces. Claro. Y si aparece una nueva variante, va a ser completamente ineficaz. Por eso hay que acortar la tercera dosis a los 3 meses de la segunda dosis, y vamos a necesitar una cuarta dosis. Y esa cuarta dosis va a ser a los 3 meses de la tercera dosis. Al mismo tiempo, Marta, hemos aprendido, yo digo siempre que hemos aprendido porque la verdad que nos estamos aprendiendo todo el tiempo sobre el comportamiento de los virus y de la pandemia y lo que hacen las vacunas y demás. Que Omicron, y hay gente que a veces me corrige por decir esto, pero da casos leves, pareciera que da casos leves. Ahora vamos a decir que no por ahí, pero pareciera que da casos leves, que no es una variante de internación en mayor medida, digamos, y que pasa rápido. Eso es lo que se ve por la experiencia cercana de todos nosotros con nuestros contactos cercanos. Y también hemos aprendido que las vacunas, que las mutaciones van haciendo como cada vez más débil, como menos virulento al virus. ¿Esto es así? Bueno, hay dos partes en realidad en tu pregunta. Una es que sí podría tener menos letalidad. Yo estimo que será un 20% menos letal posiblemente. Han aumentado los casos un 70-72%, pero las muertes no han aumentado tan significativamente. Ahora, ¿qué pasa? En el tsunami de casos que tenés un aumento de muertes. Tenés una saturación de las clínicas, de las terapias intensivas, de los hospitales. Han aumentado, te digo, un 70-72%. En Estados Unidos se han dado más de 1 millón de casos diarios. Acá hay 250.000 casos diarios. Sí. Hay un subregistro. Sí. En el Reino Unido hay 250.000 casos diarios también, porque hay un subregistro, porque muchos son asintomáticos. Ahora, ¿qué pasa? Como vos decís, la eficacia de la vacuna cada vez es menor porque el virus tiene mutaciones que lo hacen diferente, los anticuerpos no los reconocen, las vacunas siguen haciendo los anticuerpos contra el virus de Wuhan, que ya no existe más, entonces por eso es que el virus puede evadir la respuesta inmune de las vacunas. Ahora, ¿pero no es menos virulento el virus? Podría ser menos virulento, pero ¿en quiénes? En los jóvenes y los niños, que son los que tienen la mayor parte de los casos. Tiene un 80-85% de eficacia para prevenir la enfermedad grave o la muerte. Quiere decir que hay adultos mayores o personas vulnerables que pueden infectarse,
contagiarse, enfermarse y morirse. O sea, no hay que minimizarlo, claro, no hay que desestimarlo, porque además el problema es que si nosotros decimos, bueno, no usemos barbijo, todos nos contagiemos, no hay problema, podemos que algún virus infecte a una persona vulnerable y esa persona vulnerable con una inmunidad débil dé lugar para que el virus se reproduzca, aumente la carga viral y potencialmente dé lugar a otra nueva variante que podría ser más letal. Fíjate que el SARS, el que hubo a principios del año 2000, tenía una letalidad de un 50%, claro, y por eso no se hizo pandemia. O sea, no necesariamente la evolución natural de este tipo de virus es hacia mayor contagiosidad y menor letalidad. No es tan lineal. O podría ser que se mezcle con otro virus y se haga un virus nuevo, claro, que es potencial. Ahora, ¿cuál es lo que yo percibo? ¿Qué es lo que yo percibo? Yo percibo que si el mundo aprendió a vacunar de una manera equitativa y a vacunar a todos como mundo y no como país, y tenemos la suerte que no aparece otra variante más contagiosa y más letal, de alguna manera esto es un mal necesario, ¿no? Porque entre la estimulación de la tercera dosis que tenemos en todos los países que pueden, más la gran cantidad de casos que dan un rebaño natural, podríamos tener una gran cantidad de inmunidad por un periodo corto, de 3 meses. Pero eso nos daría lugar a que si nos seguimos cuidando y seguimos siendo responsables y seguimos haciendo testeos, cosa que nos podamos aislar si uno es positivo. Por eso es tan importante de los autotesteos, ¿no? Que la gente pueda rápidamente identificar los test rápidos. Podríamos vivir una nueva normalidad en los países como Argentina o Europa o Estados Unidos hacia mitad del 2022. Sí. Pero la pandemia no va a terminar hasta el 2023, porque la Organización Mundial de la Salud ya dijo que el objetivo de vacunar al 70% del mundo para julio del 2022 no se va a poder cumplir porque hay 105 países pobres que no van a poder vacunar. Por eso necesitan la ayuda de todos. ¿No? Claro. Ahora, el otro día leía las declaraciones de la primera ministra de Dinamarca, que decía que en 2 meses se acabó la pandemia para ellos. Digo, los países ricos sí van a terminar con la pandemia. Sí, pero van a terminar con la pandemia. Fíjate que Omicron fue completamente inesperado. Y ellos que ya pensaban que habían terminado la pandemia, fue un boomerang. O sea, van a terminar con la pandemia, sí, pero dependemos de que los países no vacunados no generen otra variante más contagiosa o más letal. ¿Y Omicron genera inmunidad para otras cepas que están circulando? Pienso en Delta, por ejemplo, y aquellos que tuvimos la enfermedad, pero a partir de otras variantes. ¿Tenemos algún grado de inmunidad para Omicron? Poca. O sea, personas que han tenido Delta hace 1 mes y medio, yo conozco que están contagiados con Omicron. Sí, te da algún grado de inmunidad de memoria sobre todo, pero el hecho de que te contagies, posiblemente vas a tener una enfermedad más leve. Es como la vacuna. Con las 2 dosis tenés un 50% de eficiencia, o sea que un 50% de chances de contagiarte o no contagiarte. Sí. Si sos joven, zafás. Si tenés una vulnerabilidad, por ahí no. Puede, no todo. Pero recién contó Marta Cohen, y esto es una forma de seguir conversando con vos, Marta Cohen, que está de visita, científica argentina, reconocida por la reina de Inglaterra, muy importante por su trabajo con los protocolos sobre muerte súbita, y aparte una referente en temas de la pandemia, porque la hemos llamado para cada vez que lo necesitamos para ver dónde estamos parados. Recién contaba que tomó un taxi para venir a la radio y el taxista era antivacunas. Era antivacunas, militante antivacunas. Sí, ¿y qué sensación tuviste? Si lo podemos compartir. Me generó mucha ansiedad porque primero comenzó hablando de la religión y luego continuó hablando de las vacunas. Y en realidad son 2 temas totalmente personales. Creer en Dios o ser maometano o ser ateo o creer en las vacunas o no. Pero a mí lo que no me gusta es la agresión. La agresión al otro, que me estaba tratando de dar cátedra, y cuando yo le pregunté por qué no estudiaba medicina, me dijo que la medicina no le interesaba. Entonces le digo, bueno, pero ¿cómo puedo hablar de que las vacunas no existen? Porque me decía que eran un líquido solamente. Y de hecho no tenía barbijo. Y tenía cuando yo trataba de mirar mi celular para que no distraerme, no darle lugar, se molestaba y me atacaba.
Y me generó ansiedad porque no es mi derecho y es el derecho de él, pero él no debe interferir con mi derecho de tener una opinión diferente. Y en realidad me había reconocido. De hecho me dijo, ¿usted es médica? Bueno, por ahora sí. Claro, ¿y por qué por ahora? Bueno, hasta que me jubile, le digo. Y ahí yo ya me di cuenta con esa primera pregunta cómo venía todo. Y realmente fue un viaje infeliz. Tenso, un viaje tenso, ¿cierto? Pero bueno, ahora estoy con ustedes y estás a gusto. Estoy recuperándome. Estás a gusto. Bueno, sí. El otro día conversábamos con una persona que hace estadística, se llama Mauro Infantino, que la verdad que trabaja muy bien y lo seguimos en las redes sociales. Otro de los emergentes, ¿no? de los referentes de la pandemia. Y él deslizaba una idea que me parece que está bueno trasladarte la voz. Un poco el hecho de que veamos que hay muchos casos, pero se transitan finalmente los casos y las internaciones de alguna manera son bajas. También ¿Puedo decirte sí. algo con respecto a las internaciones bajas? Sí. En Argentina son bajas. En el Reino Unido empezamos así a principios de diciembre. Ahora estamos en 2.450 internaciones diarias. Ajá. Lo que pasa que lo que es bajo es que primero de los infectados el 70% no se internan, muchos están en la casa, y de los que se internan en general no tienen que admitirse a terapia intensiva. No llegan a terapia. Pero ojo, 2.500 internaciones diarias es mucho. Es mucho, pero no llegan a terapia. Y llega un porcentaje, sí, pero claro. no todos, no en la proporción que estaba en la onda alfa o en la onda delta. Claro, bueno, y te cierro, porque está bien Sí. tu aporte, por supuesto, Marta. Digo, de todos modos, se está poniendo a prueba la eficacia de las vacunas, que aunque vos decís que baja la eficacia, sin esas vacunas no hubiéramos... absolutamente. Digo, la importancia de la vacunación quiero remarcar. Sí, es importantísimo porque, tienen una eficacia que antes era del 90%, ahora estamos hablando de menos, es del 80 al 85%. Para prevenir la enfermedad grave o la muerte, que es el objetivo de las vacunas, es evitar que se saturen los servicios de salud y que la gente muera. Ahora, no es que no te vas a enfermar. No es que no te vas a enfermar. Ahora, es importante cuidarnos porque hay algo de lo que mucho todavía aquí no se habla, que es el COVID prolongado. Sí. Personas que han sido asintomáticas, que a veces ni siquiera saben que tuvieron COVID y que comienzan con debilidad, con cansancio, con dolor de pecho, incluso te puede aparecer anosmia. Y 30% de las personas que tuvieron COVID pueden tener COVID prolongado, 10% de los niños. Y aún no sabemos dónde termina eso. ¿Y cómo saber si uno tiene, si uno tuvo eso? Si uno tiene COVID prolongado, es porque, si tuviste COVID y tenés síntomas después de 4 semanas y sabés que, tenés tos seca o cansancio o dolor muscular o anosmia o depresión, o incluso encefalitis, miocarditis, o sea, trastornos cardíacos, te puede afectar cualquier dermatitis. Obviamente consultar al médico es importantísimo, que los servicios de salud que tienen que ver con la estrategia organicen clínicas multidisciplinarios en donde puedan atender a esos pacientes que van a quedar de COVID prolongado. Y en ese sentido ocurre con cualquier variante que no haya tenido. Ocurre con cualquier también variante con Omicron. Y puede ser personas jóvenes que han estado sanas. Asintomáticos. Una alumna mía, yo soy la directora de su tesis, tuvo COVID muy simple y ahora me dijo que no tenía gusto, no tenía olfato y se sentía muy cansada. Y ella es una persona joven. Así que vos fíjate que incluso niños, ¿no es cierto?, claro. puede Incluso afectar. usted apuntaba a alguna patología, vamos a decir, vinculada a la psiquis. Usted hablaba de depresión. Sí, depresión. Bueno, eso se suma no solamente a haber tenido COVID, sino el hecho de vivir encerrados, Claro. de vivir con miedo, de vivir con el barbijo, de tener miedo. Y los niños, por ejemplo, yo he visto videos que suben los papás en TikTok que miran por el agujerito de la puerta a ver si está el virus afuera. O sea, para los niños va a ser lo peor y cómo se está afectando. Mira, yo tuve el honor de dar una conferencia en el Congreso Argentino de Psiquiatría Infanto-Juvenil donde hablé de suicidios y COVID. Sí. Porque nosotros, eso es otra cosa que yo hago, además soy médica forense, que hice una residencia en patología forense en el Reino Unido. Y hemos visto un aumento del número de suicidios, sobre todo en mujeres adolescentes. Mirá vos. Así terrible, que tremendo. sí, porque es esa falta de comunicación, el abrazo, es la comunicación virtual que es nuevo para nosotros. Y vos pensás los niños pequeñitos que nacieron en la pandemia, que no pudieron ver a los abuelos, que no pudieron abrazarlos, que los conocieron por la pantalla.
¿Cómo va a ser el futuro de esos chicos? Bueno, también la gente que no pudo despedir, o sea, también. Digo que es un tema que ahí ya se enlaza con lo político, ¿no? Sí. ¿Vos pensás que estuvo bien que estuviéramos tanto tiempo encerrados por decisión del gobierno, la carga contra la gente que salía a correr, esa cosa discursiva y retórica, ¿no? Sin fundamento científico del presidente, y también, te junto todo y después lo desmenuzamos, y también la apuesta a las vacunas chinas y rusas, que la Sputnik todavía sigue ocasionando problemas porque no se aprobó, todo ese marco de gestión gubernamental. Sí. Bueno, yo estoy abierto porque lo he dicho muchas veces en mis redes. Yo creo que el mundo tuvo muchos errores. O sea, comencemos con los errores que hubo en Argentina. Acá hubo unos, en Estados Unidos hubo otros, porque allá había muchos antivacunas, un presidente completamente lo opuesto, ¿no es cierto? Sí. Completamente antivacunas. De hecho, eso sigue persistiendo, porque los estados republicanos son los que más casos tienen, porque son los que están menos vacunados. Los estados demócratas son los más vacunados y los que menos casos tienen. Eso está publicado ya. Es importante que sí, hubo muchos errores. Eso también es en parte porque la Organización Mundial de la Salud no tenía un plan estratégico de pandemias. Entonces no había un plan para indicar a cada país cómo hacer ante una situación de pandemia. Se había desmantelado el equipo de pandemias y cada uno lo hizo como quiso y como pudo, con una gran influencia política, es verdad, en distintos países. En China se puso preso, o bueno, desaparecieron o se silenció, se silenció temporariamente a los que primero indicaron de la pandemia, de los casos. Las bases de datos se deletearon, se borraron, análisis genómicos de los primeros virus de China, que se pudieron después reconstruir desde... No sabemos nada de China hoy. No sabemos ni cuántos casos hay. Sí, bueno, eso también es un error, ¿no? Claro. Y esa es la influencia de la política en la salud. Aquí se empezó demasiado temprano, porque acá, como dicen, Europa es el espejo de Sudamérica o de Argentina. Entonces, lo que pasa allá, después se traslada para acá generalmente. Y eso pasó, empezó allá, estaba Italia consumida en el mes de febrero. Yo estuve a fines de febrero en Italia, pero yo estuve en Roma, eso estaba en el norte de Italia. En Lombardía, sí. Llega, aquí cierran antes que en el Reino Unido. El Reino Unido cierra tarde, un error. Aquí cierra muy temprano, un error. ¿Por qué un error? Porque la gente para el mes de junio, que fue cuando había que haber cerrado, estaba harta. Claro. Estaba harta. Entonces después se generaron muchos episodios que dieron muchos sinsabores. El hecho de el virus se transmite por el aire, pero es muy importante estar al aire libre. Claro. Y eso es importante. Primero, porque una persona que corre es salud mental, ¿no es cierto? Una persona que hace ejercicio. Yo no dejé de hacer gimnasia durante la pandemia. Claro. Hubo un momento que estuvo cerrado, muy poquito tiempo, pero yo para irme temprano al hospital me voy a pilates, a yoga, y obviamente está todo más distanciado, hay un gran protocolo, pero es importante la salud física, la salud mental, la vitamina D que tomamos con el sol. Yo desde el principio de la pandemia decía, la vitamina D, que es una hormona, obviamente no es una vitamina que ayuda a fortalecer el sistema inmune. Tenemos que estar afuera. El sol. Exactamente. Si vos, y ahora está demostrado. Pero Marta, fíjate que a nosotros la pandemia, a la Argentina, le pegó en 2021, no en 2020 cuando nos encerraron. Sí. ¿No? El desastre lo hizo cuando ya el gobierno no tenía margen para tomar ninguna decisión. Sí. Y la gente estaba harta. Sí, harta significa también fundida, económicamente, perdiendo trabajos y antes de tiempo incluso. Sí, antes de tiempo, por eso, o sea, aquí habría que haber cerrado en junio. Y por eso ahora la nueva normalidad para mí es, vamos a tener que vivir de una manera con distanciamiento, con vacunas, con testeos, pero no se pueden cerrar los aeropuertos, no se pueden cerrar las aerolíneas, no se pueden cerrar los hoteles. Yo vine de vacaciones, sabiendo cómo es esta situación y sabiendo que Omicron me seguía, porque en este momento el Reino Unido está, pero acá está explotando. Lo sabía yo, pero igual vine de vacaciones porque digo, uno por la parte de salud mental y bueno, y además la parte económica para el que tiene el hotel. Es importante vivir esta nueva normalidad que va a durar hasta el 2023, por lo menos. Porque para clarificar el mensaje, la pandemia sigue, pero no es cuento cuando nos dicen que se convierte en algo endémico. Eso va a pasar. Sí, está demostrado. Ya estamos conviviendo con la pandemia. Y en algún momento nos enfermará menos, supongo. ¿Cómo sería? Bueno, te puedo contar un estudio de una persona que yo sigo mucho, que es una persona que hace virología de la evolución.
hacia evolución de los virus. Sí. Este hombre, siempre lo cito, es de Seattle, se llama Jess Bloom, y él fue el que reconstruyó el primer genoma del virus de Wuhan que habían borrado la base de datos, y por lo cual él sostiene que Wuhan fue un accidente de un laboratorio, podría haber sido un accidente de un laboratorio que se mudó 6 cuadras, No te puedo creer. sí, cerca de Wuhan, mudando los virus, y mudando los virus podría haber, y que no es bioterrorismo, no, fue un accidente. Y que el mercado de Wuhan fue la consecuencia y no la causa, porque la gente de ese laboratorio, muy cerquita al laboratorio de Wuhan, del mercado, iba siempre a buscar la comida ahí. Y que los primeros, entonces una persona de ese laboratorio subió el genoma a la base de GSAID, donde se suben todos, y después la borraron. Pero Jess Bloom lo pudo reconstruir utilizando la nube de Google. Bueno, Jess Bloom, que es atrapante, lo que aparte me encanta la evolución a mí. Sí. Él compara este virus con el virus de la gripe común, ¿no? Y que pensé que produjo una pandemia en el 1918. Entonces él estudia que el virus de la gripe de 1982 pone anticuerpos, pone el suero de pacientes que está obviamente todo en el laboratorio guardadito, de 1982 los neutralizaban, 1983 los neutralizaba, 1984 ya no. Y bueno, entonces él llega a la conclusión con la comparación de la evolución de este virus SARS-CoV-2 que cada 12 a 24 meses vamos a tener que modificar las vacunas. Y vos fíjate que ya estamos en los 24 meses. Sí. Y tenemos que, ya está la vacuna modificada. Claro. Pfizer ya la modificó, se está probando, estaría aprobada para fines de marzo y sería la nueva vacuna modificada, la 4ª dosis para muchos, los que la puedan pagar. Vamos a tener que seguir con los testeos por mucho tiempo porque la gripe común no se testea, digamos. No. Hay un momento que ya deja de hacerse esa trazabilidad y ese testeo permanente. Sí. Para terminar la otra preguntita y te contesto inmediatamente porque está muy relacionado con esa, entonces lo que sugiere es que se va a hacer endémico y que nos vamos a tener que vacunar una vez al año quienes sean susceptibles como la gripe. Los testeos. La gripe la gripe es estacional. La gripe sucede de marzo o abril a septiembre, ¿no? En los meses fríos. Por eso, una recomendación a todas aquellas personas que se vacunan contra la gripe porque son vulnerables, mayores o personas de salud, que se vacunen para la gripe un mes antes. Porque entonces están preparados. Porque va a haber un aumento en el número de casos de gripe. En marzo, por ejemplo. Sí. Va a haber un aumento en el número de casos de gripe porque en nuestro sistema, y de otras enfermedades respiratorias virales, porque nuestro sistema inmune se debilitó. Se relajó. Se debilitó porque estuvimos 2 años encerrados, usamos barbijo y la inmunidad, no estamos en contacto con el virus. Es importantísimo realizar los test rápidos para tener una vida normal. No como método de diagnóstico específico del SARS-CoV-2. Eso va a pasar solamente durante la pandemia. Y nos ayudarían a manejar mejor la pandemia. ¿De qué manera? Una persona acá, yo estaba en Trenkelauken, un médico conocido de terapia intensiva, uno de los pocos porque han renunciado o se han jubilado, contacto estrecho con un virus. Hizo PCR negativa, se tuvo que aislar 7 días. O sea que la terapia intensiva estuvo 7 días sin ese médico de terapia intensiva que es persona esencial. ¿Cómo se maneja esto en el Reino Unido con test rápidos? PCR negativa y después vuelve a trabajar al otro día, todos los días, test rápido, gratis, es gratis. Te dan las cajitas y te los haces en tu casa. Test rápido antes de ir a trabajar. Es importante para los supermercadistas. En los chicos que vayan a la escuela, por ejemplo. ¿Qué es? Sirve para decir, bueno, me dio positivo, yo ahí le hice los test a 2 sobrinos, dos eran positivos. Uno contagió al otro, que era el contacto estrecho del médico, y están aislados ellos. Pero si vos tenés, yo le hice el test rápido a ellos, positivo, le hice el test rápido a toda la familia, negativo. O sea, nos permitió hacer una estrategia rápida. Por supuesto que si te da positivo te haces la PCR para confirmarlo, pero todos los contactos del positivo se hacen la PCR y luego se manejan con el test rápido. ¿Qué pasa en la escuela?
La escuela de los chicos del año pasado se estima que hubo 120.000 niños que quedaron fuera del sistema escolar. Sí, un desastre. ¿No es cierto? Yo, una organización que se llama La Plata Solidaria, con quien firmé una carta, que está presentándose ahora, ayer u hoy, en donde pedimos pedimos primero que la educación no se suspenda, pedimos que los chicos reciban más recursos para lo que tengan que hacer online y además que haya testeos. Porque si los chicos tienen las vacunas y se pueden testear regularmente, y sobre todo si hay un contacto, pueden no faltar a la escuela. Pero si vos no tenés esa facilidad de testear rápido, de decir, bueno, estás en condiciones o no estás en condiciones, te tenés que aislar, ese manejo de la pandemia le va a dar un impulso a la nueva normalidad. Y bueno, la gente que trabaja en los supermercados, hay otro problema, y es que los que están en la primera línea, en las góndolas, en los cajeros, etcétera, ya no los están considerando como riesgo de trabajo, y puede ser una enfermedad laboral, lo mismo que son los médicos. Claro, con las RT. Exactamente, y es que es importante porque un médico se contagia en el hospital, es enfermedad de trabajo, pero un supermercadista se contagia al empleado. El otro día lo decía el presidente de la Confederación de Industria, es que y hablaba de eso, ¿no? Exactamente. Imposible mantener las líneas de producción por los protocolos de aislamiento y que, bueno, obviamente la RT no... Y además se van a fundir los supermercados porque ya la RT los riesgos no se hacen cargo, cuando en realidad hay situaciones en que puede ser una enfermedad. Claro, ahora Marta, hay algo que es superador de todo esto que vos decís, que es que estamos en Argentina y que los test todavía brillan por su ausencia. Son el tema del momento, pero no tenemos acceso al líster de test. Es una inversión en salud. ¿Te puedo decir? Hoy la vas a ver a Bisotti, ¿se lo vas a decir? Sí, ya se lo dije el viernes. Muy bien. Sí. Con quien tengo una buena relación, porque bueno, hablamos de ciencia solamente. Sí, claro. Y mira, mi YouTube y en mi Instagram @drmartacoin, ahí subí una explicación. Exactamente me hice yo un test. Así que explico paso por paso cómo hacer el test. Porque bueno, la gente lo puede comprar. Sí, pero los que pueden. Los que pueden, pero el tema es que tiene que ser para todos. Bueno, y tiene que ser para todos gratis, para mí, porque es una inversión en salud. Eso decía Devac, dice, bueno, están bien los test, pero en tanto y en cuanto puedan acceder, exacto, van a ser para todos. Exacto, porque ¿sabés qué va a pasar? Si a los que tienen obra social se los pagan o lo tienen que pagar y a los otros se los dan gratis, se va a hacer un mercado negro. Porque el pibe de la góndola no puede comprar el test. ¿Verdad? Y además lo tenés que hacer 7 días o 6 días y tenés muchos chicos y los chicos en la escuela, pero si vos lo mirás como una inversión en salud, vos estás haciendo que ese médico o ese trabajador o ese maestro, en vez de faltar y estar sin producción, va a poder ir a trabajar cuando tiene la PCR y luego tiene los test negativos. No te olvides que en el Reino Unido pasó cuando empezó lo del Omicron, sobre todo, fin de Delta, principio de Omicron, así lo vamos a ver en los tiempos bíblicos, que había desabastecimiento. Y entonces justo empezó el Brexit. Y yo digo, ¿es el Brexit? No era tanto por ese momento, era el desabastecimiento por la cantidad de choferes de camiones, y gente de reposición en las góndolas que estaban enfermos. O sea que puede pasar eso, que haya de repente un desabastecimiento porque hay tanta gente enferma y contactos que están ausentes del trabajo que no pueden hacer el trabajo. Ahora, Marta, hablabas de cómo opera esto en Reino Unido, el autotest. ¿También es obligación reportarlo a través de la farmacia, el resultado con un código QR y eso va al ministerio? Es igual. Sí, igual. Hay también una burocracia. Es igual, pero aquí me parece que lo importante es decir, bueno, si es un positivo lo reportás, si es un negativo, ¿viste? No vas a estar haciéndote 7 días y reportándolo. Yo creo que sí es importante el positivo. Ahí está. Y de ahí, si es tu positivo, hacer una PCR. ¿Por qué la PCR? Porque además hay otra cuestión que tenemos que hacer para manejar la epidemiología, que es el análisis genómico. Sí. Argentina hace muy poquitos análisis genómicos. Entonces, no sabemos bien qué variables hay, dónde están circulando y demás. Mientras que si vos te haces la PCR, un porcentaje que tiene que ser un mínimo de 5%, idealmente más, se tiene que hacer el análisis genómico. Y vos vas a saber si hay una nueva variante. Así fue como se descubrió Omicron en Sudáfrica, pero no es de Sudáfrica, pero se lo descubrió ahí por la doctora Coetzee, que empezó a sospechar. Yo viví ahí.
Claro. Así que un apellido. Yo vivo en Sudáfrica. ¿Leíste a Coetzee, el escritor? Sí, he leído algo, pero además es un apellido muy común. Afrikaans, Sí, bueno, la zona de Johannesburg. Claro. Bueno, y es importantísimo hacer el análisis genómico, que no lo puedes hacer con un test rápido, sino con una PCR. Ajá. Pero bueno, ojo, no se olviden que los test rápidos tienen un porcentaje de falsos negativos, falsos positivos y resultados inválidos si no lo sabes hacer bien también. Sí, o sea, si te da negativo, tranqui, seguís para adelante. Si te da positivo, vas a hacer PCR. Sí, pero si te da negativo y tenés síntomas, te haces la PCR igual. Claro. Porque puede haber un falso negativo. Sí. Claro. Yo creo que el test rápido no es la manera como podemos vivir una vida más normal, tratando de que haya un menor impacto en la educación, en la salud mental, en la economía del país, etcétera, etcétera. O sea, si por ejemplo tenemos en la redacción del diario tenemos un compañero y fuimos contacto estrecho, lo ideal sería que todos los que fuimos contacto estrecho sigamos yendo a laburar, pero con un testeo a la mañana. Primero PCR, que es negativa. Ajá. Y luego, te haces un testeo a la mañana y venís primero a trabajar. PCR negativa y después testeo. Sí. ¿PCR a cuántos días del contacto estrecho es lo ideal en estas variantes? Muy importante tu pregunta, porque era 3 a 7 días, ahora es 2 a 3. Ah, ok, perfecto. Claro. Marta, se nos fue el tiempo, pero te quiero preguntar, pero igual te quiero preguntar algo más. Vos, ahora que estás caminando por las calles de Buenos Aires, fuiste a Trenquelauquen, en la provincia. Tucumán. Fuiste a Tucumán también, te moviste. ¿Qué percibís? ¿Que la Argentina, es un descalabro? ¿Qué sensación tenés? Bueno, yo veo dos mundos. Me río también, ¿no? Porque claro. Veo dos mundos, porque, estuve en un espectáculo de tango anoche, todo el mundo con barbijos, veo que la gente respeta mucho, los taxis, salvo el taxista de hoy, todos respetan, sí, que seguro que está escuchando. Está muy bien. No creo, no sé. Un saludo al tachero amigo. Sí, en el hotel, hoy bajé a las 6:30 de la mañana y me había olvidado ponerme el barbijo y el señor del mostrador me dice, perdón, el barbijo, ay, disculpe, me dio uno. Claro, o sea, está bien, es obedecer las normas y me da placer eso, pero veo lo que pasa en la costa y me da horror, porque me preocupa, pero en realidad es porque, debería haber algún monitoreo de la situación, una comunicación más eficaz sobre, cuál es el riesgo. La otra cosa que me llamó la atención, que yo traje mi certificado de vacunación, en ningún lado me lo pidieron. Mira, ese es un datazo. Muy sí, en el aeropuerto sí, cuando entraste. Bueno, en el aeropuerto yo había completado todo al salir de Londres, o sea que ellos ya sabían. Pero cuando yo, en los hoteles, en los restaurantes, en ningún lugar me pidieron el certificado. Claro. Cosa que digo, no existen los pases sanitarios. No, eso me pareció bueno. ¿Y vos crees que el mundo va a volver a cerrarse? No. Yo creo que no. Gracias, no va a poder volver a cerrarse porque no resiste en mi libro, en nuestro libro hablo de la pospandemia, ¿no? Y uno de los temas es la afectación económica y la depresión económica del mundo, que para el Reino Unido se considera que es igual o mayor a después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que el después va a ser difícil, y a mí me da un poco de temor porque siempre que hay depresión económica hay guerras y conflictos. Y noto que hay un mayor nacionalismo de cada estado, que me preocupa. Pero yo pienso que no, que tenemos que vivir una nueva normalidad, y eso es por eso vine, ¿me entendés? Porque Exacto. Vine a la nueva normalidad, que es viajar con barbijo, con montones de formularios, con test negativo, con PCRs, con vacunas, y es lo que nos toca si queremos vivir una nueva normalidad.